Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo inmenso para todos y cada uno de ustedes que siempre nos han seguido y nos han brindado su apoyo. Quiero agradecer a todas esas personas antes de empezar a hablar de un tema muy importante que como lo es el tema de las llamas gemelas y todo el sinfín de cosas que pueden pasar en ese proceso, que es un proceso hermoso, un proceso lleno de amor, un proceso que te hace crecer y te hace ser un mejor ser humano. Estoy definitivamente convencida de eso. Pero antes quiero agradecer al apoyo de todas las personas que desde el primer instante han decidido resonar con nosotras, que han decidido resonar desde el amor. Quiero agradecer a todas esas personas que han visto cómo ha sido nuestro proceso desde el momento uno, en el momento en que nos dimos a conocer, en el momento en que decidimos, Edith y yo como pareja, ya primero como parejas, después como esposas, iniciar en esto de la rama del acompañamiento, del tarot y todo lo que hacemos aquí en el centro holístico. Ha habido mucha gente que nos ha seguido, que a veces va, que a veces viene. Muchas gracias a todos ustedes por abrir de verdad el corazón y por confiar en nosotras, porque sabemos que hay muchas opciones, pero el saber que han vibrado con Edith, conmigo, con las dos, es maravilloso. La verdad, por eso nosotros siempre nos comprometemos de la mejor manera para hacer las cosas como ustedes las necesitan. Hemos hecho cosas maravillosas, me siento por primera vez en mi vida complacida y me siento satisfecha, me siento productiva. No es que antes no lo hiciera, pero ahorita es diferente. Ahorita es como que si le hubiera encontrado el sentido a mi vida. Y esto tiene que ver con el proceso de llamas gemelas, esto tiene que ver con lo que a mí me corresponde como llama, como un divino masculino, hacer mi parte. Y, y a lo mejor antes no estaba comprometida, no era consciente, pero hoy que lo soy, en unión con mi llama, que es Edith, hacemos cosas que tratamos de que aporten al final a nuestro entorno, a nuestro núcleo, a las personas. Y pues ya dicho esto, quiero venir a hablar de una pregunta que constantemente nos hacen muchas personas y que me hacen particularmente a mí. Yo, como ya lo dije, soy el divino masculino. En este proceso, cuando inició todo esto, yo no sabía ni tenía conciencia de lo que era la terminología, conexión divina, el proceso, no sabía ni siquiera que era una llama gemela, no me interesaba así de simple. Cuando yo viví mi proceso, yo no sabía nada, yo no sabía que yo era un divino masculino, que Edith podía ser una divina femenina. Más sin en cambio Edith en cierto momento sí lo supo. De hecho, cuando Edith y yo estuvimos juntas, bueno, cuando nos conocimos y yo iba y venía, Edith ya sabía, pero yo seguía sin ignorarlo. Yo vine a saber del proceso de llamas gemelas mucho, mucho tiempo después. Pero así tuvo que ser y fue fue la mejor manera. Todo lo que pasó fue lo que necesitábamos, tantas cosas difíciles como cosas positivas. Pero una de las cosas, eh, recapitulando, cuando estábamos en el proceso de llamas, eh, yo conocí a Edith por un chat, coincidimos, empezamos a chatear y fue una conexión inmediata. Todo fue maravilloso. Yo sentía que había tocado el cielo, yo sentía que era que me había sacado la lotería. Por primera vez sentí esa seguridad y eso que yo no había visto a esa mujer jamás en la vida. Ni la había tocado, ni la había escuchado, nada. Solo había visto que escribía. Y escribía muy bien y escribía, o sea, no puedo explicar la manera en cómo me llenaba tan solo ver cómo escribía. Era emocionante. Yo cada vez que la veía, yo quería leer más y más y más. Y yo estaba sorprendida porque yo venía a un proceso con una anterior relación que en ese momento no había terminado, donde
para, para salir avante, para que las cosas no me dolieran tanto, me puse máscaras y me empecé a desvincular. Entonces, cuando Edith llega a mi vida sin esperarlo, me ilusiona. Me ilusiona, me conecta con las emociones, con los sueños, con esa parte que ni siquiera yo conocía que tenía. El punto es que nos empezamos a llevar bien, después ya saben, vino el momento en que fue la prueba, yo obviamente tomé la decisión de continuar otro camino diferente al de Edith, y ahí empieza el ir y venir, el ir y venir. En muchas de esas ocasiones en las que estuvimos en la huida, Edith intentó comunicarse conmigo de varias maneras, por correo, por mensaje, por llamadas. Y pues era importante para mí el hecho de tener cierto control. Edith podía hacer todas las llamadas que ella quisiera, pero yo decidía si las contestaba o no. Normalmente cuando ella hacía las llamadas o enviaba un correo o algo así, yo a veces ni los leía, ya saben, lo he comentado varias veces que esto sucede por dos cosas, por tener el control y por no exponerte. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿es bueno que le hablemos a la llama gemela en estas épocas, en estos días? Yo diría que no. Ustedes lo pueden hacer. Y espero no me lo tomen a mal. Ustedes lo pueden hacer. Ustedes pueden llamarles. Pero lo más seguro es que tengan una respuesta nula de la parte de la otra persona. Espero darme a explicar con lo siguiente. Y voy a ser muy honesta para que se le ayude a muchas personas, no para justificar, porque no hay una justificación. Normalmente yo no contestaba llamadas ni en diciembre, ni en cumpleaños, ni en fechas importantes, porque eso implicaba dos cosas. La primera, si yo estaba con alguien, evidentemente contestaba, me exponía a que se dieran cuenta que estaba hablando con la persona que en ese momento es mi llama, que es Edith. En el momento en cuando yo conocí a Edith, yo estaba con una persona, yo la termino, y pues yo termino a esta persona, después de terminar empiezo a andar con Edith. Ojo, la relación anterior no era sana, no era buena, pero yo estaba. Llega Edith, y no por Edith la dejé, sino porque yo me decidí, en ese momento me resonó hacerlo así. Pero el punto es que la vida me pone la prueba, en donde yo tengo que tomar una decisión y elegir si Edith o esta persona. O sea, la vida me puso a decidir qué era lo que yo creía que era importante en ese momento en mi vida y qué era lo que más me iba a beneficiar. Yo en ese momento fui muy práctica. Yo puse los siguientes ítems a valoración. Dije, Edith, la acabo de empezar a conocer. A Edith la acabo, nunca la he visto. A Edith no la conozco. Es muy difícil que venga hasta acá. Yo estaba en Estados Unidos, ella estaba aquí en México. Es muy difícil que venga hasta acá. Es muy difícil, y bueno, empezaron un montón de dudas, un montón de situaciones que empezaron a pasar por mi cabeza, y puse en la otra columna, imaginariamente, puse, bueno, a esta persona ya la conozco, esta persona está acá, esta persona ya sé cómo es, y seguramente lo que me pasó fue una confusión. O sea, yo no podía creer que lo que yo había sentido sin ver tan siquiera, sin escucharle la voz, sin ver un rostro, que solo fuera con el modo de escribir, fuera tan importante como para dejar todo esto que ya conocía, mi zona de confort, mis compromisos,
una relación donde había codependencia, donde había unas situaciones no sanas, eh, pero en ese momento tenía más peso y más importancia, era todo lo que yo había tenido y lo que me daba identidad en ese momento. Entonces yo pensé, bueno, a lo mejor conozco a Dice, me pasa, a lo mejor ya no siento eso, a lo mejor no, no es tan real. Bueno, para ese momento, ahora que lo recuerdo, sí ya habíamos tenido, ya estábamos juntos y Edith y yo ya teníamos una relación, pero me refería a los primeros días cuando esa primera semana, como al quinto día, fue que yo vine a escuchar la voz de Edith. Yo no, antes solo fue puro escrito. Y eso fue muy bonito porque aunque fue así, yo sentía muchísimo, sentía una emoción, sentía como esas mariposas. Yo sentía que podía, que mi vida se había acomodado, que por fin el universo se había volteado y yo estaba sintiendo, yo tan mental, tan estructurada, estaba como niña emocionada esperando el momento de ver que se escribiera algo y que me llegara un mensaje de su parte. Mi vida había adquirido un sentido diferente. Ya habíamos iniciado una relación, llevamos una rutina, todo era tan bonito, tan emocionante, era como vivir de vacaciones, era genial, era todo perfecto. Y entonces a mí me toca eso, pues elegir, se me presenta esta persona porque yo la terminé y después ella me buscó para hablar, se me presenta y me dice que las cosas van a ser diferentes, que por favor, cuando la tuve enfrente, porque estuvimos un rato separadas, cuando la tuve enfrente para mí fue muy difícil decirle que no. Eso, ella era en ese momento lo que, la realidad, mi realidad. Y a mí me daba miedo eh, aventurarme a tomar una decisión donde a lo mejor perdiera lo que yo tenía y cuando me volteara a ver lo que yo creía que podía tener con Edith no fuera real. O sea, no, nunca había sentido un amor así y yo nunca creí que valiese la pena en ese momento arriesgar tanto. Para mí, mi anterior relación representaba pues la relación estable, seria y que si estaban para enfrente pidiéndome una oportunidad y, y que ella iba a hacer las cosas diferente y que ella entendía lo que me había pasado, que íbamos a trabajar sobre todas esas cosas. Bueno, el punto para no desviarme y no hacer esto tan largo y tedioso fue que yo empecé una dinámica de ir y venir, porque desde ese momento no les voy a mentir. Estaba con la otra persona, pero nunca, nunca, nunca dejé de pensar en Edith, porque yo más nunca pude, por Dios de mi vida, conectar con Edith. Perdón, pude conectar con mis emociones como lo hacía cuando hablaba con una simple llamada con Edith. Yo me emocionaba, a mí me temblaba la voz, ella nunca me vio porque yo estaba del otro lado de la pantalla y muchas cosas son limitantes para uno darse cuenta, pero sí me emocionaba muchísimo. Yo reía, yo me ilusionaba, yo hacía planes y de pronto cuando regresé con la otra persona, pues todo eso otra vez se metió y mi vida ya no volvió a ser la misma. Ya, ya esa Andy que sonreía, esa Andy que se divertía, esa Andy que era irreconocible, que estaba enamorada, se escondió y empecé a buscar y a pensar en formas que me ayudaran a salir avante de esto. Entonces me metí en la cabeza prácticamente de, bueno, ya tomé una decisión y debo concordar con eso, debo ser coherente con eso. Y pues me encerré y me enfoqué a ir y a venir, ir a venir. Pero en esas, en tratar de mantenerme firme, en que no voy a buscar a nadie, en no tener comunicación, pues me empecé a dar cuenta que era mucho desgaste energético, o sea, lo que yo hacía para no pensar en Edith, para no comparar, para
no acordarme con una canción, ¿no? Inevitablemente a veces se ponían canciones que me recordaban a ella, o veía no sé, veía ciertos árboles, ciertas flores y me recordaban. Sí tenía esa parte sensible, pero no la demostraba, era muy mía. Esto solo me estaba pasando a mí, yo nunca le comuniqué nada a Edith, yo nunca le dije nada a Edith y pues bueno, el punto es que eh, porque por eso estamos aquí para hacer el video más largo, es que yo diría, y como les dije, no creo que sea buena idea que ustedes hablen, porque yo en ese momento estaba con una persona y si Edith me hubiera llamado o me hubiera hablado, yo no hubiera podido contestar, porque no hubiera podido hablar cómodamente, porque había tomado la decisión de estar con otra persona y pues aunque yo extrañaba y amaba, amaba a Edith, yo no iba a, a poner en riesgo mi realidad por la cual yo había decidido. Entonces yo, así suena muy cruel, como así sonará muy cruel, sacrifiqué a Eddie, por así decirlo. En ese momento fui muy egoísta y pensé en mí, como muchas otras veces lo he dicho, pero ojo, yo no disfruté de eso. Yo no me sentía bien con esa decisión. Fue un precio muy alto que energéticamente pagué porque en todo momento yo no me pude conectar, ya yo no pude estar bien, ya yo no podía disfrutar, yo parecía que traía una tristeza encima. Y el único modo irónico en que conectaba con ella era cuando yo le hablaba. Ese era el modo en cómo yo me sentía tranquila, yo hablándole y yo decidiendo hasta dónde. Así fue por un tiempo en que yo le hablaba cada 2 meses, hablábamos 3, 5 días y yo otra vez me volví a ir. Sé que le hacía mucho daño, pero en ese momento para mí era mejor mi tranquilidad y mi estabilidad y no exponerme a tener problemas. La segunda situación es mm, no contestaba llamadas, no nada más en Navidad, en cumpleaños, en fiestas importantes o en fechas importantes, en Día de las Madres, por así decirlo, porque, no, bueno, Día de las Madres que yo le hablara a ella, pues porque ella mamá, ella es mamá, siempre ha sido una mamá, una excelente mamá, y pues yo sabía que eran fechas especiales para ella, que se hubiera alegrado de que yo le hubiese hablado y pues yo no le hablaba porque ni permitía que ella me hablara o contestar una llamada porque yo al momento si imagínense el momento recibir de recibir esas llamadas el día de mi cumpleaños, yo hubiera contestado, ¿qué le iba a decir? Gracias, me iba a comportar a secas. No quería meterme en una dinámica donde me dijera, eres lo más importante, te amo, porque eso era lo que yo siempre evitaba, que se saliera de control. O yo llamar en esos días, no es que uno no llame porque uno no se acuerde o algo así, pero cuando tú sabes que la persona está cumpliendo años, ¿para qué la vas a llamar? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le puedes ofrecer? O sea, no la vas a llamar para hablar de cualquier cosa y tener una plática por días. No, ese día a la gente que uno llama de cumpleaños la llama para desearle lo mejor, para expresarle el amor, para ser honesto. Y entonces esas situaciones no eran propicias ni viables para mí, porque pues yo no iba a poder mantener esa llamada, yo no iba a poder qué iba a decir al momento de hablar, hola, feliz cumpleaños, deseo que te la pases bien, pues no, así no hablábamos nosotras, o sea, y pues mientras uno tenga un compromiso, este tipo de cosas te comprometen, te hacen de pronto verte vulnerable porque te pones nervioso de que te puedan descubrir, o que por alguna razón se den cuenta que tú estás hablando con otra persona y por otro lado es esa parte, ese miedo, que si tú hablas y la persona se emociona y te vuelve a contestar o te habla en un momento en que no puedes contestar, pues otra vez seas descubierto. Entonces, por decir un ejemplo, mi expareja, cuando yo estaba con ella, gran parte de la relación,
ella estuvo en México y yo estuve aquí sola, yo estuve en Estados Unidos sola y a mí me daba miedo que de pronto cuando yo estuviese hablando con Edith, mi ex hablar y se diera cuenta que yo tenía el teléfono ocupado. Entonces lo que yo hacía, que me daba mucha vergüenza decirlo, era que yo cortaba con cualquiera, muchas veces corté la llamada, eh, con cualquier excusa para, para comunicarme con mi pareja, bueno, con mi expareja, perdón, y que no me descubriera. Pero no era porque yo quería hablar con ella, yo quería que no sospechara. O sea, uno se siente tan evidenciado que de pronto llegas y le regresas la llamada o cortas la llamada, ay, mira, ya me ocupé, ya me voy y esto, y luego le estás hablando a la otra persona, entonces te pregunta, ¿qué estabas haciendo? Estaba ocupado el teléfono? ¿Estabas hablando con alguien o algo así? Te llamé y estaba ocupado y entonces, pues a mí por lo menos me costaba mucho mantenerme, entonces yo eso no me gustaba y pues yo prefería evitarlo. Entonces yo llamaba cuando yo sabía que no podía ser expuesta o podía estar al descubierto o descubrirme. Una vez me pasó que iba manejando y y estaba guiándome con el GPS, mi ex venía a un lado y así de la nada yo tenía bloqueada a Edith no sé, por 3 meses, algo así, y de pronto ella, yo no le mandé mensaje ni nada. Yo la desbloqueé nada más para ver su foto porque la extrañaba muchísimo. Y a mí se me olvidó volverla a bloquear y de pronto yo llegué y nos subimos al auto y íbamos en dirección a un lugar y de pronto Edith vio que yo la había desbloqueado y ella solo me mandó un mensaje, hola. Pero me lo manda en el momento en que mi ex va a un lado, yo voy manejando, después de 3 meses que no le había hablado, yo me puse nerviosísima, yo me puse ansiosa de no saber si mi ex se había dado cuenta o no se había dado cuenta. Y estas situaciones eran angustiantes. Mi ex en ese momento no se dio cuenta. Y si se hubiera dado cuenta, ¿qué le decía? Pues no sé por qué me escribió o no. O sea, no tenía excusa. Y eso es lo que precisamente yo trataba de evitar. Cuando yo pasé esto en el primer momento que pude, fui y bloqueé a Edith. O sea, la medida del bloqueo muchas veces es para no verte al descubierto. No quieres asumir la responsabilidad de que te importa esa persona y por algo la sigues manteniendo en contacto, porque pues a lo mejor tu realidad tiene mucho peso en tu presente, aunque eso no quiere decir que sea la más sana. Entonces, por estas razones, yo no contestaba una llamada y mucho menos en momentos o fechas importantes en las que podía tener a la pareja con la que estaba a un lado o que sabía que me iba a hablar. Entonces, a veces es así, a veces, y ni correo ni nada, porque normalmente esas cosas se descubren, esas evidencias se descubren. Por eso yo borré todo para no ser descubierta, no tener problema. Uno llega un momento que se desgasta de tanto tapar o cubrir las cosas. Entonces, para mí, por esa razón, yo no contestaba una llamada. Y yo prefería de verdad que no me llamara ella. Yo prefería mil veces llamarla yo cuando yo pudiese. Y a veces me recuerdo una vez que me habló en mi cumpleaños y yo vi el teléfono. En ese momento yo estaba sola en Estados Unidos. Mi ex estaba aquí en México y yo lo que hice fue ver el teléfono y me dolió profundamente, pero no contesté porque en ese momento yo había prometido que yo no iba a tener comunicación con Edith. Yo prometí, di mi palabra, había dado mi palabra y yo quería hacer las cosas bien. Yo ya estaba cansada también de esta situación. Para mí no era grato haber estado muchas veces mintiendo de esa manera o actuando de esa manera. Entonces, por estas razones, más que todo, fue un tema de cuidado para no ser descubierta o para no verme expuesta o no correr riesgo, sentir que corría riesgo. Prefería yo llamar
hablar las veces que yo pudiese, y inmediatamente que yo terminaba de hablar con Edith, yo borraba el registro de llamadas, borraba todo lo que se pudiese, pudiese ver que tenía algo con ella, algo que ver con ella, aunque yo la llamada que pudiese tener con Edith, a lo mejor fueran por un simple hola, ¿cómo estás? O algo así. Era un tema que cuando lo hablaba con mi ex se daba cuenta que algo en mí cambiaba. Entonces, yo lo menos que quería era que me tocaran ese tema, porque, un ejemplo, si mi ex hablaba molesta de Edith, pues yo me enojaba y yo a veces la defendía cuando se supone que no me tenía que importar. Entonces, todos esos detalles cuentan. De verdad, yo espero que sea la decisión que tomen, no esperen una respuesta, porque hay uno, la llama masculina, el divino masculino, a veces no se hace responsable de sus acciones, y cuando te estás moviendo a través de la parte que no es sincera, pues puedes arrastrar a las demás personas, y eso en el momento como llama masculina no lo ves. Piensas solo en ti, en tus necesidades. Me hace falta, le hablo, y cuando no, pues la bloqueo. Y es la verdad, o sea, vamos a quitar el romanticismo. La llama gemela, no porque sea tu llama gemela se le va a disculpar todo. En la actualidad hay que ser honestos. Y como llama gemela no debería hacerte daño, pero hay muchas personas que son llamas gemelas y sí hacen daño, y mucho daño. A lo mejor me estoy echando la soga al cuello con esto, pero hay comportamientos muy dañinos en relaciones de llama, es precisamente, es que yo lo veo por así. Si vienes a aprender a este mundo y vienes a aprender experiencias, creo que la experiencia más difícil es cuando la tienes que trabajar con tu llama. Y a lo mejor hay experiencias de vida que, aunque sea tu llama, tú le tienes que poner un límite. No porque sea tu llama hay que permitir ni groserías, ni abusos, ni nada. Y cuando hay una acción o un comportamiento con tintes narcisistas, es mejor parar, es mejor poner un límite, aunque sea tu llama. La diferencia es que cuando yo hacía estas cosas, yo no disfrutaba. Yo nunca lo hice con el fin de sentir un ego, de sentir un control. Yo lo hacía por sí, egoísmo, pero en el fondo no había un disfrute de mi parte, no había esa conciencia de querer hacerlo por hacerte daño. O sea, yo saber que yo lo estaba haciendo, yo sabía que Edith no la pasaba bien y que sí le dolía, pero eh, yo decía, va a salir adelante o cualquier cosa, ¿no? Y la verdad sí, es muy egoísta, pero sí me sentía mal, y sí siempre me sentía penada por las cosas que hacía. Espero que les haya servido, les envío bendiciones, y sea cual sea la decisión que tomen, sean muy prudentes, cuídense mucho en sus emociones. En estos días, si les gana la emoción, si les gana la ilusión de hablarle a la llama, háganlo con la conciencia que a lo mejor no van a recibir una respuesta, pero principalmente con la conciencia de que no tiene nada que ver con ustedes, sino es una cuestión de la otra parte, y que ustedes no tienen nada de malo, al contrario. Esa persona sabe que ustedes la piensan, si uno lo sabe, y uno no es que lo sabe, lo siente. Entonces, de eso no puedes escapar. Entonces, si van a hacerlo, ya saben. Que sea lo mejor, yo creo que no, porque pasa este tipo de cosas que no dependen de ustedes. Cuídense mucho, les envío muchas bendiciones y nos vemos. Bye.